Buenas chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Franco y en este video vamos a estar viendo lo que son las clases y los objetos en Java. Si no vieron el video pasado, se lo dejo acá arriba en una tarjetita para que vayan y lo vean. Pero bueno, ¿qué son las clases? Se asemejan a las estructuras de C++, como les venía diciendo en los videos pasados. Son una plantilla para definir elementos, ¿sí? Describen al elemento con determinados atributos y comportamientos. El modelado de una clase requiere un cierto nivel de abstracción y debe ser una estructura cerrada, es decir, encapsulamiento, ¿sí? De las cuatro características que vimos la clase pasada, bueno, debería llevar el encapsulamiento, ¿sí? Bien, acá tenemos un ejemplo de cómo declaramos una clase. Fíjense que tenemos la palabra reservada public, tenemos la palabra reservada class y tenemos el nombre de la clase. Abrimos llaves y ¿qué vamos a tener dentro de la clase? Bueno, atributos, métodos y bueno, algo que no menciona acá, pero es un tipo de método, por eso no lo menciona, que son los constructores, ¿sí? Lo aclaro porque es algo bastante importante y bueno, lo voy a hablar igual a lo largo de todo el PowerPoint, así que quédense tranquilos. Pero bueno, quédense con esto, ¿no? Tenemos la declaración de una clase con la palabra public, la palabra class y el nombre de la clase. ¿Qué son los objetos? Bueno, es una instancia de una clase, tipo como veníamos hablando de clase, bueno, ¿qué es un objeto? Una instancia de una clase. Tiene un conjunto de datos, es decir, los atributos de la clase y los comportamientos que puede realizar, los métodos de la clase, ¿sí? Bueno, lleva un principio que es el de ocultación. Los atributos, para declarar los atributos, ¿sí? Tenemos que primero declarar una clase. Fíjense que acá lo que hacemos es utilizar una clase de ejemplo que es la de perro, ¿sí? Entonces tenemos public class, perro, abrimos llaves, y adentro de lo que es la clase, al principio, vienen los atributos. ¿Por qué van al principio? Bueno, por un tema de nomenclatura, ¿sí? Y después también porque acuérdense que estos lenguajes van de forma cascada. O sea, lo que primero definamos, después se va a utilizar abajo, es medio que la idea. Y bueno, estos atributos como tal, por lo general, se terminan utilizando en los métodos. Entonces, nada, por esas dos cuestiones, ¿sí? Fíjense, ¿sí? Antes de avanzar en la siguiente diapositiva, que la clase tiene la palabra public, ¿sí? Pero después los atributos tienen la palabra private. O sea, ¿qué es esto? Bueno, en principio lo voy a hablar más adelante, ¿sí? Pero quiero que vayan pensando en esas cositas. Pero bueno, nada, con respecto después a lo que son los atributos como tal, fíjense que los atributos son como en las estructuras de C++, que son las variables que nosotros poníamos dentro de la estructura, que acá se lo conoce como atributos, y yo he mencionado en los videos, tipo, que no se llamaba tanto variables, sino que son más atributos, haciendo alusión a lo que Java con las clases y sus atributos. Pero bueno, básicamente lo mismo, se pone, en vez del private que no iba, el tipo de la variable y el nombre de la variable. Y después se ponía uno abajo del otro. Y después, ¿qué hacíamos nosotros en C++? Agarramos dentro del main o dentro de una función y lo que hacíamos era, bueno, declarar una nueva variable de tipo tal, que en realidad lo que estamos haciendo es lo mismo que hacemos acá en Java, ¿sí? Que ahora vamos a ver un ejemplo. Bueno, con respecto a los métodos, tenemos que son algoritmos asociados a un objeto, ¿sí? Definen el comportamiento de un objeto, siempre pertenecen a una clase, no están fuera de ella, ¿sí? Pueden o no retornar un valor, pueden o no recibir parámetros. Esto es muy importante que está acá. Acuérdense en C++ que nosotros definíamos funciones, ¿sí? Y las funciones estaban fuera del main y estaban ahí sueltas y no tenían como eh, ningún lugar donde se encapsulaban, ¿no? Bueno, acá sí, los métodos como tal, que no son funciones, ojo, si bien es prácticamente lo mismo en cuanto a la funcionalidad, estamos hablando de otra cosa acá. Los métodos son acciones que hace una clase, ¿se ve? Entonces siempre, si vos ves un método, es porque hay una clase que lo contiene, ¿sí? Eso es así, es ley. Acá no existen las funciones que están sueltas por ahí. No, no. O sea, acá hay métodos que los métodos están fuertemente atados a lo que es una clase, ¿sí? Una clase, para que lo vean así, puede o no tener métodos. Ahora, un método, ¿sí? Existe gracias a una clase, ¿sí? Hay una dependencia ahí que, bueno, se nota. Entonces, volviendo a los métodos y al ejemplo anterior del perro, que tenemos los atributos por este lado, y después tenemos esto de acá que son los constructores, ahora paso a explicar qué son, pero por ahora no le den tanta pelota.
Fíjense y céntrense en lo que está abajo de todo. Esto que está abajo de todo, ¿sí? Son los métodos de esta clase, ¿sí? Pero métodos bien dicho, porque esto que está acá como tal son métodos, ¿sí? Pero se lo conoce más como constructores, ¿sí? Y ahora explico el por qué y cómo hacer esta diferencia de cuándo es un constructor, cuándo es un método, porque fíjense que prácticamente se escribe igual. La única diferencia principal es que esto que está acá, fíjense que devuelve un booleano o devuelve un entero. Acá no devuelve nada. Tipo, o no, en realidad sí devuelve, pero no se especifica qué devuelve. Porque bueno, ahí está la diferencia principal, ¿no? Ahora igual explico en detalle qué son los constructores, pasemos a los métodos, que es lo que nos incumbe en esta parte. Y fíjense que los métodos son acciones que puede hacer esta clase de acá, la clase perro. Fíjense que mayor edad, obtener raza, ¿sí? Son cosas que las podemos hacer porque tenemos atributos, ¿sí? De esta clase que nos pueden brindar esa información. Por ejemplo, si yo defino un método obtener raza, ¿qué voy a estar haciendo acá? Bueno, voy a estar agarrando y devolviendo una en base, por ejemplo, como de tipo entero, acá, bueno, lo mejor hubiese sido que sea de tipo string, pero si es de tipo entero podemos definir, no sé, dentro de obtener raza, un if, un else if, un else, y depende de la raza que sea este perro, ¿sí? Puede volver uno 2 3 4 y bueno, no sé, se me ocurre como para decir, porque acá no debería venir int, debería ir un string. Y después, bueno, con respecto a este método de mayor edad, recibe dos parámetros, edad perro 2, edad perro 1. Y bueno, dentro de lo que es este método podríamos hacer, no sé, una comparativa entre este perro, este otro perro y este perro, ¿sí? Y bueno, devolver algún valor, ¿sí? Bueno, nada, se me ocurre. Pero fíjense que son acciones que puede hacer el perro. Pero ojo, no confundir con acciones que literalmente puede hacer un perro en la realidad. Es decir, ladrar, correr, comer, dormir, qué sé yo, entre otras cosas. Eh, o sea, son acciones que gracias a los atributos que tenemos y también el contexto que nos da el enunciado, nosotros podemos hacer este tipo de métodos, ¿sí? Pero bueno, nada, después con respecto fuera de los métodos tenemos los constructores, que son una especie de método, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Los constructores tenemos dos tipos, más que nada. El que es constructor por defecto y el constructor. El constructor por defecto, ¿cómo nos damos cuenta de que es por defecto? Cuando no recibe nada por parámetro, ¿sí? Cuando no recibe nada por parámetro, ya automáticamente nosotros sabemos que es un constructor por defecto, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer este constructor? Básicamente va a agarrar los atributos de la clase y les vamos a hardcodear un valor, ¿sí? Les vamos a poner un valor por default. Ahora, el constructor, el otro, que no es el por defecto, ¿sí? Y voy a decir porque hay varios constructores, ¿sí? De este tipo, del constructor, son los que reciben atributos por parámetro, ¿sí? O sea, o recibe variables por parámetro, como quieran decirlo. Entonces, ¿qué hacemos? Estos elementos que recibe por parámetro, fíjense que se llaman exactamente igual que los atributos. Eso está bien, es algo que se hace muy comúnmente en Java, ¿sí? ¿Y por qué se hace así? Bueno, primero para que no haya ambigüedades y demás y sea mucho más cómodo trabajar con eso. Y también porque existe una palabra reservada que es el this, ¿sí? Entonces fíjense que acá lo utilizo, acá mismo también. Pero bueno, hago this.nombre es igual a nombre. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Estoy queriendo decir básicamente que this.nombre, es decir, this es una palabra reservada que hace referencia a la clase misma donde estás parado, ¿sí? Entonces, cuando estoy diciendo this, estoy diciendo, che, al, a esta clase, ¿sí? O sea, la clase perro, ¿sí? Quiero acceder al nombre. O sea, este atributo de acá estoy accediendo, el de acá arriba. Bueno, y a ese atributo que estoy queriendo yo acceder, quiero que vos agarres y le pases el nombre que recibe por parámetro este constructor. ¿Se ve? O sea, cuando ustedes hacen this.nombre, están haciendo referencia al atributo. Cuando están haciendo nombre solo dentro de un constructor que también existe como nombre, están haciendo referencia a este elemento por parámetro. ¿Bien? Bueno, hasta ahí atributos, hasta ahí métodos, hasta ahí clases, ¿sí? Igualmente, ahora vamos a explicar más en detalle los constructores, ¿sí? ¿Qué son? Básicamente métodos que se ejecutan al instante en un objeto, tienen el mismo nombre que la clase, pueden tener cero constructor por defecto o más argumentos,
y retornan una nueva instancia del objeto con sus valores indicados. Bueno, esa es la principal diferencia. Fíjense cómo lo hacemos acá. Tenemos perro, ¿sí? Que bueno, es nombre P1 le pusieron, pero es de tipo perro, ¿sí? Y lo que hacemos es new perro. ¿A qué método estamos llamando cuando instanciamos una clase? Al constructor, básicamente, ¿sí? Y en este caso, ¿a qué constructor estamos llamando? Al por defecto. ¿Por qué? Porque no recibe nada por parámetro, es decir, no pone nada en los paréntesis. Viendo un ejemplo, ¿sí? Fíjense que del lado izquierdo tenemos lo que es nuestra clase, ¿sí? Con sus atributos, sus constructores y sus métodos. Y del lado derecho tenemos un main así suelto en alguna otra clase, ¿sí? Por ejemplo, nuestra clase prueba o sistema, por lo general suele ser sistema. ¿Y qué es lo que hacemos acá? Básicamente estamos instanciando, ¿sí? Dos objetos de la clase perro, ¿sí? Donde el perro 1 va a tener los elementos, ¿sí? Del constructor por defecto. En cambio, en P2 lo que estamos haciendo es instanciar un objeto con el constructor no por defecto, sino por el parametrizado, se lo conoce así. Fíjense que acá lo que estamos haciendo es pasarle Marley, Golden Retriever, 4 dorado. Esto que está acá, que son los datos que le pasamos por parámetro, fíjense que el orden es importante. Entonces, fíjense que acá lo que le estamos pidiendo es que sea nombre, Marley, raza, Golden Retriever, edad 4 y color dorado. Cuando vos pones los parámetros de un cierto orden, ¿sí? Vos tenés que respetar ese orden cuando querés llamarlo en otro lado, ¿sí? Así todo coincide perfectamente. Eh, pero bueno, básicamente esto que está acá es una clase con sus atributos, sus métodos y bueno, cómo instanciar una clase, o sea, es decir, cómo crear un objeto, ¿sí? Dentro del main en otra clase, por ejemplo. Y algo que no hablé mucho es respecto a estas palabras private y public, que las mencioné un poquito. Pero, ¿qué significan? ¿Sí? Bueno, en principio, lo que estamos queriendo decir es literalmente la traducción de la palabra, ¿sí? Estamos queriendo decir que esta clase que está acá va a ser pública y estos atributos que están acá van a ser privados. Pero fíjense que los constructores y los métodos son públicos, ¿sí? Bueno, esto está fuertemente atado con los getters y setters. O sea, ¿por qué? Son métodos de acceso a los atributos de una clase, siempre son declarados públicos. Los getters del inglés get nos sirven para obtener el valor de un atributo y los setters del inglés set sirven para asignarle valor a un atributo y nunca va a retornar nada. Fíjense que en este ejemplo, ¿sí? Tenemos la clase que venimos trabajando y del lado derecho tenemos los getters y setters. Fíjense que los getters y setters son públicos, como decía la diapositiva pasada. Bueno, esto es importantísimo, ¿sí? Porque acá es donde está la clave de por qué uno es privado y el otro es público. Bueno, nosotros cuando estamos programando en Java, ¿sí? Y más que nada también en general, ¿no? En un lenguaje orientado a objetos, nosotros los atributos siempre, pero siempre tienen que ir privados, ¿sí? Eh, los pueden poner públicos, o sea, pueden borrar esta palabra private y poner public, pero estaría mal, porque conceptualmente estaría mal, ¿se ve? O sea, nosotros cuando definimos atributos ya de por sí van privados, porque nosotros como programadores no queremos que puedan acceder a los atributos de una clase sin antes pasar por un método. ¿Qué método? Bueno, el getter, por ejemplo, o el setter. O sea, a mí no me sirve que puedan agarrar y modificar y hacer, por ejemplo, en el ejemplo pasado, que es este, P1.nombre. Estaría mal. O sea, lo que nosotros vimos en estructuras en C++, ¿sí? Bueno, queda ahí. Porque en estructura de C++ hacíamos eso, P1.nombre. Ahora no se puede hacer eso. ¿Qué se puede hacer? Bueno, P1.getNombre, ¿sí? Que el getNombre, incluso en este ejemplo lo hago, fíjense, P1.getNombre, básicamente, acá abajo, estoy obteniendo el nombre del perro, ¿sí? A través de un método, que este método sí es público, ¿sí? La raza también es pública, la edad también es pública, o sea, todos son públicos los getters y los setters también. Fíjense en este ejemplo qué es lo que hago. Bueno, defino P1, ¿sí? Con el constructor por defecto. El constructor por defecto tenía nombre Rocco, tenía labrador, 3 años y era de color negro. Bueno, acá lo que estoy haciendo es actualizar esos datos, ¿sí? Del perro 1 y en vez de ahora llamarse Rocco se va a llamar Marley. En vez de llamarse
bueno, en vez de tener raza labrador, va a ser un Golden Retriever. En vez de tener 4 años, en vez de tener 3 años, va a tener 4. En vez de ser color negro, va a ser color dorado. ¿Se ve? Estoy actualizando los datos, ¿sí? O mis atributos en realidad del perro 1. Y después voy a mostrar los nuevos atributos, que básicamente al haber hecho esto antes, se van a estar mostrando por pantalla estos datos de acá. ¿Sí? Eso quiero que se queden, esta es la última diapositiva, pero principalmente es eso, nosotros no podemos acceder a un atributo así como así, tenemos que pasar por un método antes, ¿se ve? Bueno chicos, espero que les haya gustado el video, cualquier cosa, cualquier duda que tengan me la dejan en los comentarios, ¿sí? Porque por ahí, entre todo esto que estuve hablando, algo me comí, en principio no, pero bueno, por las dudas, cualquier duda que tengan, abajo en los comentarios y yo lo voy a responder, ¿sí? Así que nada, nos estamos viendo en próximos videos.